hace ratito cantamos el himno que se titula Nuestra oración. Lo notó, ¿verdad? Antes del tiempo de oración por nuestro país. ¿Se acuerda que yo le dije que toqué y canté un himno en un bar? Pues fue ese. La anécdota, veo que algunos no la conocen. Estaba sirviendo en un viaje misionero de corto plazo en Tailandia y una señorita con la que dos compañeras del equipo hicieron allí un poco de relación, nos invitó. Nosotros entendimos que un café y fuimos a la cafetería y lo curioso es que la cafetería estaba muy oscura y con una puerta de vidrio polarizado y todo. Y pues cuando entramos no era un café, era un bar. Pero pues ya ni modo, ya estábamos con ella y la intención era pues entablar algún tipo de relación, predicarle el evangelio, cosa que sí se logró. Pero lo curioso es, hermanos, que mientras tenían en las pantallotas puesto el Mundial de Francia 98, porque era ese año, era 1998, pues allí estaba yo, ¿verdad? Y se bajó el grupo de la tarima que tenían, el mezanín que tenían allí, y a alguna de las muchachas se le ocurrió, él sabe tocar el piano, y le dijo al mesero, entonces el mesero me dijo, pues pásele. Y yo dije, ¿qué toco además del himno nacional que pues quede aquí, ¿verdad? Se me fue la mente en blanco y dije, ya sé cuál. Y yo me puse a tocar este himno y a cantarlo allí. Y pues yo me imagino que nadie en Tailandia en ese punto, en ese bar, sabía español, porque todos al final aplaudieron. Si hubieran sabido que yo estaba pidiendo por su salvación, a lo mejor ni aplauden. Pero yo estaba pidiendo por su salvación. Ahorita que estábamos cantando, me vino a la mente, ay Señor, qué bonito sería, ¿verdad? Llegar al cielo y decir, ¿te acuerdas que tocaste en un bar? Yo estaba allí. Pero quién sabe, cosas que solo el Señor sabe. Para 1998 tenía yo apenas 13 años, no es cierto. Ya tenía 20 años, pero pues el Señor ya había dispuesto que le andaría sirviendo de esa manera. Y tenía 20 años y 2 años, año y 13 meses, cuando estaba allá, de haber fallecido mi papá. De haber caído ya en la categoría, como denomina la sociedad, ¿verdad?, de huérfano de padre. Recuerdo muy bien esos años. Por muchas razones. Obviamente el golpe emocional fue durísimo. Él falleció en el mes de octubre y para diciembre yo todavía no salía del shock. Llegó Navidad, yo no sentía que fuera Navidad. Era así como, estamos en la mesa y todo, pero esto no se siente como Navidad. Aquí falta el hombre. Si a mí me dicen Santa Claus, pues ese me decía, hazte a un lado, porque era peor que yo. Él ya estaría ahorita ensayando la cantata de Navidad en el piano. Es más, ya le estaría enseñando, porque le empezaba en agosto. Entonces en mi casa había música de Navidad desde agosto. Mi hija y mi esposa de repente se sorprenden, yo les digo, acostúmbrense, porque de aquí para allá. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces ya era yo huérfano y de padre, y recuerdo haber visto a Dios obrar de muchas maneras. De hecho, a no ser la diabetes y la hipertensión, no creo recibir otra herencia de mis padres. Pero ya le dije a mi mamá, yo lo que quiero de herencia es ese imán que tienes en tu refrigerador. Cada que salgo a algún lugar nuevo donde no he ido, pues le traigo un imán para que ponga allí y se acuerde de dónde han dado su hijo, ¿verdad? Además de todo es su culpa, ella oraba por hijo predicador, entonces pues ya le salió, pues ni modo, es su culpa. Entonces yo le traigo ahí para que sepa, pero entre su colección hay un imán que yo me quiero quedar. Es uno así de este tamañito que tiene la cita de las palabras Dios proveerá. Y está pegado en el refrigerador. Cuando mi papá falleció, el grupo de familiares, amigos y hermanos en Cristo que estuvieron en el sepelio, tuvieron a bien juntar un dinero para ayudar a mi mamá, quien era ahora viuda, madre de una hija ya trabajadora de estudios concluidos y 3 universitarios. Así que imagínense, no estaba sencillo, y juntaron una cantidad. Y recuerdo que llegamos a casa de mis padres esa noche y vació, ¿verdad?, la bolsita. Y corrieron allí montones de monedas y los billetes y todo, y los empezamos a juntar y a sacar la cuenta total. Y mi madre nos dijo, pues pídanle al Señor, esto es lo que tenemos de aquí hasta que me empiecen a dar la pensión que me dejó su papá.
Y oramos para que el Señor multiplicara eso y lo hiciera rendir hasta que llegara el tiempo de su provisión por medio de la pensión. Nunca en mi vida he visto un refrigerador tan lleno como el de mi mamá a partir de esos días. Nunca ha estado vacío el refrigerador de mi mamá. Jamás. Dios sí ha provisto. Nunca nos hemos quedado, bueno, cuando yo vivía allí, ¿verdad? Era hijo de casa, nunca nos quedamos sin comer, nunca nos quedamos sin las necesidades para vivir. Los hijos estudiamos hasta donde cada quien quiso estudiar, estudió. Nunca nos faltó absolutamente nada. Dios proveerá, es algo que está en ese refrigerador y Dios ha provisto. Y como tiene, digo, yo también podría ir y comprarme uno, ¿verdad? Y pegarlo en mi refrigerador y ya está. Pero ese tiene todos esos recuerdos y muy claramente, ya me astillé, y muy claramente puedo relacionar esa imagen así chiquita de Dios proveerá escrito allí con la provisión de Dios desde aquellos tiempos. Y no solo eso, si usted conoce a mi mamá, sabe que no estoy exagerando. Esa mujer ha ayudado a un chorro de gente. O sea, no hay alguien que pase por su casa y no salga comido. ¿No? Siempre. O que se entere de alguien y no le mande. Ella conoce de viudas y le manda a viudas dinero de lo que recibe de su pensión, les deposita mes tras mes. No le hace falta nada. Y así que usted diga, ay, bueno, su papá debe haber sido director de 16 hospitales y le dejó una pensión. Pues no, era trabajador. Pero el Señor ha provisto. Ahí vio cumplidas las palabras del Salmo 68:5. ¿Por qué no me acompaña allí? Hoy visitaremos algunos pasajes. Este es el primero de ellos. El Salmo 68:5. Catalogado por los estudiosos bíblicos como uno de los salmos más festivos de toda la Biblia, de todo el Salterio, uno de los salmos más festivos. Así que no voy a dejar de leerle los primeros 4 versículos. Levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que le aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. ¡Wow! Poder para dispersar enemigos como si fuera humo recién despejado. Hombre es el Señor, regocijaos delante de él. ¿Sabe que esta expresión es muy bonita porque contrasta? Mientras que Dios domina sobre sus enemigos sin resistencia, los dispersa. Es una victoria aplastante siempre del Señor sobre sus enemigos. Dice, pero los justos alégrense. Aquellos no que son perfectos, sino que han recibido justicia por la fe. Alégrense en el Señor. Abrid paso al que cabalga por los desiertos. Es decir, aquellos lugares inhóspitos, aquellos lugares duros para la vida humana, Él se abre paso como si nada. En el lenguaje poético del salmista, Él tiene control sobre todos los lugares difíciles e inhóspitos, Él sigue teniendo dominio. Y luego dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Aquí hay testigos cercanos de que el refrigerador de mi madre nunca ha estado vacío, a pesar de la muerte de mi padre. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Aquellos grupos dentro de la sociedad que en nuestros días incluso es difícil a veces la vida. Si el curso es natural en la vida de las personas, generalmente el varón morirá antes de la esposa. Si es el curso natural, porque generalmente también el varón es mayor en edad. Y cuando esto suceda, otra vez, bajo el supuesto de que es el curso natural, lo más probable es que ella quede viuda en una edad cuando ya no alcance un empleo tan bien remunerado.
Si es que no había estado trabajando desde antes, no tendrá tampoco antigüedad y algo de qué echar mano. Así que su situación tiende a ser difícil, incluso para cubrir las necesidades básicas de la vida. Es diferente con los huérfanos. Es diferente con los huérfanos. Porque aunque mi padre falleció cuando tenía yo 18 años, pues ya nada impedía que yo saliera a tomar un trabajo, ¿no? Ya la ley me reconocía como un mayor de edad, bien podía ir y obtener un trabajo. Sería difícil que a mis 45 años alguien diga, ay, pobrecito, le falta a su papá, hay que darle una ayuda. Pues si es un hombre hecho y derecho, maduro, pues que trabaje, tiene manos, ¿no? Pues que vaya y que salga adelante. Pero cuando se habla del huérfano, más bien se refiere a los que quedaron huérfanos de pequeños y que todavía no están en edad de llevar las responsabilidades, cargas y presiones de un trabajo, sino que todavía necesitan desarrollar las habilidades más básicas de la vida, como obtener los primeros conocimientos de la educación básica y demás. Entonces, por favor, no deje de notar esto. Porque después de hablar en estos primeros versículos, y luego lo vuelve a hacer, por ejemplo, fíjese lo que dice el versículo 17. Los carros de Dios son miriadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí, o sea, cuando entregó las tablas. Tú has descendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Este lo cita Pablo en Efesios. Por tanto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando del Mesías. Entonces, aunque el Señor se presenta como imponente en este salmo, y por eso es una de las canciones más festivas, y mire que aquí en México tenemos canciones festivas. Vaya, yo estoy esperando que al rato se toque el son de la negra en nuestra fiesta, ¿no? Que se toque el jarabe tapatío, el guapango de Moncayo. Mire, no, hombre, se hincha la piel allí, yo no sé eso. Con tostadas, no con hamburguesas, para que no me van a cargar la pila, con una buena tostada de pata. Ya me sé. Esta debía haber sido una canción así festiva, pero a pesar de hablar de Dios con toda esa potencia de descripción de Dios imponente, habla de Dios como un Dios bondadoso y tierno, que tiene cuidado de los menos capaces de salir adelante en medio de una sociedad que tiende a ser devoradora. Y cuida de los huérfanos y cuida de las viudas. No se queda allí, aunque yo me voy a regresar a ellos. Dice el versículo 6, Dios prepara un lugar para los solitarios. Yo esperaría que aquí salgan muchos bolígrafos para subrayar esto. Dios prepara un lugar para los solitarios. A ver si no lo he escuchado bien. Dios saca el cafecito y el pan y se sienta al lado de la mesa para hacerle compañía al solitario. Hay algunos de nosotros que hasta por temperamento tendemos a ser solitarios. Hay algunos de nosotros que hasta desde niñitos nos sentíamos que nos desarrollábamos más en la escuela si el trabajo era individual a que si era en equipo. No, hay quienes son el alma de la fiesta y les encanta el trabajo en equipo y todo. Habemos otros que tendemos a ser solitarios. Dios le hace compañía a esos. Qué ternura de Dios. Qué Dios tan personal que en la situación de cada uno la atiende. Le voy a decir una cosita y espero no terminar en lágrimas, pero yo sé cuando se acerca octubre, iba a decir, ay, pues sí, todos tenemos calendario. Bueno, sí, yo sé por el calendario, pero yo sé cuando se acerca octubre porque empiezo a soñar con mi papá. Así de duro estuvo el golpe, que cada año, cuando sueño con mi papá, digo, ay, sí es que ya es septiembre, ¿verdad? Ay, sí es que ya es finales de agosto. Ah, es que ya estamos en octubre. Es que de eso solamente le dan
uno a cada quien en la vida. Y de las mamitas también. Solamente le dan uno a cada quien en la vida. Entonces cuando se va es duro. Pero el Señor se acerca. Defensor de huérfanos, padre de huérfanos y defensor de viudas. Pues ¿qué atributo de Dios hay allí? ¿Me deja leerle algo? Esta es una definición no sacada de un libro de teología, sino de una predicación muy bonita acerca de la bondad de Dios. Esta predicación es del pastor Kevin DeYoung y seleccioné una definición que él da acerca de la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? Y él responde: la bondad de Dios es la abundante amabilidad del Señor por la cual Él no recibe nada porque no le hace falta nada, sin embargo comunica bendiciones a su creación y a sus criaturas. La bondad de Dios es lo opuesto a lo que podemos pensar de dureza o crueldad. Para experimentar la bondad de Dios, experimentar la bondad de Dios es experimentar su dulzura, su amistad, su benevolencia y la generosidad de Dios. Dulzura, amistad, benevolencia, generosidad. Es eso lo que lleva a Dios ser padre de huérfanos, defensor de viudas, compañero de los solitarios. Con razón, al pueblo de Israel se le dieron muchas instrucciones acerca de estos grupos. Las revisamos en el libro del Éxodo. Y aprovechando que todavía están más o menos frescas, ¿verdad? Esa pintura todavía está fresca en nuestra mente. Le recuerdo solamente lo que veíamos hace ratito en Deuteronomio capítulo 10. ¿Me acompaña allí, por favor? Deuteronomio capítulo 10, versículo 18 y 19. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Él por su bondad hace justicia al huérfano y a la viuda. Parece que ellos también están incluidos en el dándole pan y vestido. Pero empieza por hablar de justicia porque un huérfano, niños pequeños, aún siendo varones, y viudas, no tendrían ningún tipo de representatividad jurídica. Habían quedado fuera del alcance de la justicia. Para los hombres, no para Dios. El cuidado para con ellos podría haber sido negligente, salvo que había una línea debajo de las palabras huérfano y viuda. Dios ordenó una y otra vez, y usted puede constatar esto con cualquier concordancia bíblica o cualquier búsqueda en internet, una y otra vez el Señor mencionó este grupo de personas en el Antiguo Testamento como grupos que debían ser protegidos por la sociedad judía. Arropados y alimentados, es decir, protección jurídica, se les tendría que dar el vestido necesario para que no pasaran la vergüenza de la desnudez y también se les debería alimentar para que no pasaran hambre alguna. De hecho, hay un hombre que a mí me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento y se llama Boz. Boz, el del libro de Ruth. Ya algunos pensaron en el infinito y más allá. No, ese no. Boz, el del libro de Ruth. Boz, el del libro de Ruth. Es un hombre que cuando vio a Ruth, le dijo a sus trabajadores, dejen caer un poquito más,
O sea, si de por sí ya había reglas de no pelar el campo hasta el último grano de cebada, dejen un poquito más para que ella pueda recoger. Ese hombre no solamente conocía la ley, la llevaba a cabo y la vivía con alegría. Y entonces, esa, aunque no es un mandato, sino es una narración, nos deja ver cómo Dios siempre mantuvo cuidado sobre estos grupos. No se olvidó jamás de ellos. Y de manera muy significativa, quiero señalarle algunos textos que tienen que ver con esto. Vea por favor, en Deuteronomio capítulo 10, que es parte de la obediencia requerida por Dios, de la que hablábamos hace rato. Y por eso me fui a este texto. Hay otros textos, pero si ya es como darles la segunda parte de lo que veíamos hace rato, ¿no? Si ya lo vimos hace rato, que habla de la obediencia, vea en qué lugar está el tener cuidado de estos. Es más, si usted recuerda el libro del Éxodo, en el libro de la ley, cuando viene la explicación, después de dar los 10 mandamientos, viene una breve explicación de cómo ponerlos a cabo. Uno de los primeros grupos que salieron a relucir ahí eran ¿quiénes? Las mujeres y las viudas. En la mente divina, y permítame expresarlo así, para darlo a entender, en el corazón de Dios, es decir, en su orden de prioridades, por su amor y su cuidado, huérfanos y viudas están entre los primeros lugares. Y se lo estoy probando con Deuteronomio, porque este es el principio, el de los primeros discursos de Moisés a la generación que entraría a la tierra prometida. Aquí ya habían muerto miles que no confiaron en Dios. Y esta es la generación que estaba escuchando Deuteronomio, es la que sí entró y a ellos les recordó, pues se cuidan a los huérfanos y a las viudas. El Señor lo ordenó. No se olviden de ellos. También dice el amor al extranjero. Y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Ustedes también estuvieron en esas sandalias, en esos zapatos. Así que cuiden del extranjero. Qué interesante recuperar estos textos ahorita que hay tanto movimiento, tanto desplazamiento de grupos de personas. No sé en dónde estaba en esta semana. Pues en el Soriana. Y en el de verduras, allí donde están las verduras, escuché hablar gente con acento argentino. No es difícil identificar a los argentinos, ¿verdad? Y luego cuando estaba formado para pagar, atrás de nosotros venían dos personas que quién sabe de dónde era su acento, pero le aseguro que no era de México. Y solo iban a pagar un agua, entonces les dijimos, pásenle, y allí pues nos dijeron, muchas gracias, qué amables. Pero cuando uno escucha ya de frente el acento, dice, tampoco es de aquí. Todas estas caravanas migrantes que han salido de tantos lugares, muchos de ellos se han venido a estacionar en nuestro país. Qué interesante leer mandatos acerca del extranjero, ¿no cree? Grupos que pudieran haber sido vulnerables, no para el Señor. Olvidados, no para el Señor. Curioso que al inicio de la ley y al inicio de la reiteración de la ley en Deuteronomio, Dios dijo, cuídenme a estos. Ahora le voy a dar otro texto. La primera carta del Nuevo Testamento. Van a decir, Romanos. Bueno, sí es la primera que está allí, pero la primera que fue escrita, ¿cuál fue? Eso, Santiago. Digo, les eché un norte, ¿verdad? Por si andaban norteadones, pues aquí ya saben. Es el único escritor bíblico del que, tras leer muchas veces la palabra del Señor, como les dije el otro día, creo que este era guapo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora le llevo a ese texto y ahorita vamos a ir, ya sabe, a 1 Timoteo 5, pero le llevo a este porque es la primera carta escrita del Nuevo Testamento
Y en ella también aparecen entre los primeros grupos que hay que cuidar, huérfanos y viudas. Si usted lee esto con desapego y dice, bueno, pues es que el Señor así lo ordenó, pues allá usted, pero por algo le leí de la bondad de Dios. Este amor de Dios, exuberante, desprendido, generoso, bondadoso, que conoce la situación personal de cada uno de los suyos y que dice, preocúpense de ellos. De modo que en esta carta, la primera escrita del Nuevo Testamento, tras hablar Santiago, ¿verdad?, de diferentes temas, para empezar, las pruebas, las tentaciones, del ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Después de decir, sean hacedores y no solamente oidores, dice, si alguno se cree religioso. Entonces ahora les va a dar una probadita. Vamos a hablar de poner en práctica nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ok, hermanos? Está diciendo Santiago, ¿no? Así, ok. No, está diciendo él. Vamos a ponerles una pruebita. Ya les dije que sean hacedores, no solamente oidores. Si alguno se cree religioso entre vosotros, mire que refrene su lengua, dice más adelante. Pero aquí dice, la religión pura y sin mácula es entonces, ¿qué? Dice allí, no refrena su lengua, en el versículo 26 no lo decía adelante, lo decía atrás. Dice, refrenar su lengua, engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es visitar, estar al pendiente de la necesidad. La mejor manera de enterarte cómo está la cosa es hablar con la persona. Es ir tú. Dentro de las complejidades del pastorado y de una iglesia como esta, es que venimos de diferentes lugares. Tenemos hermanos que vienen desde Tecámac, Estado de México, cerca de Nezahualcóyotl, otros bien internos allá en la Magdalena Contreras y todo, aquel lado de la ciudad. Pero a veces, cuando uno visita el hogar, conoce más de lo que las palabras dieron a conocer. Y para que no se sienta invadido, le voy a decir, si usted viene a mi casa y visita mi casa y ve por allí, ¿verdad? Bueno, yo sé que para llegar de la sala a los cuartos tiene que tomar transporte público, porque es enorme mi casa. No, no es cierto, está chiquitita, es más chiquito que esto. Pero si usted entra por allí y ve, va a conocer más acerca de mí. Es siempre así. Refleja un poco de cómo somos. Es más, si cae de improviso, cosa tremenda es caer de improviso en la casa de un pastor. Pero ahí se va a enterar si soy de a de veras o no. Si aquí le digo a mi reina nada más porque sí, o si la trato como una reina. Si le digo princesa a mi princesa, o si de verdad la cuido como mi princesa. Cuando usted va a la casa del huérfano, de la viuda, ve mejor la necesidad. Ve mejor su situación. Se entera de cosas que a lo mejor por penita o por prudencia no se dicen y es que no quiero dar molestias. Pero cuando ve allí la necesidad, ahí dice, es más profunda de lo que me había dicho. O de lo que yo al menos había entendido. A lo mejor sí me lo dijo, pero yo no entendí bien. Y aunque no dice, yo estoy hablando aquí de visitar como el acto físico de ir al hogar, pero aquí está hablando del cuidar. El verbo aquí visitar es metafórico para decir estar al pendiente y cuidando la necesidad del huérfano, de la viuda. En sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Usted y yo tenemos una oportunidad de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo cuando cuidamos del huérfano y de la viuda. Qué precioso Señor, que mientras llevaban
a enterrar el cuerpo del único hijo de una viuda. Lo vimos en el Evangelio de Lucas. Se acercó y tocó la cajita donde lo llevaban y el muchacho se levantó. Por el amor a esa viuda. Qué tierno, Señor. Para pensar en aquellos grupos vulnerables. Es más, déjeme decirle, qué bondadoso, Señor, para pensar en esos grupos vulnerables. ¿Me permite ampliar un poquito lo de las viudas? Lo voy a llevar a 1 Timoteo 5, pero mientras que llega allí, déjeme decirle, hay viudas a quienes su marido ha muerto. Y hay viudas de quien su marido todavía está muerto en sus delitos y pecados. Hay hermanas en Cristo que sirven al Señor con alegría, con gozo, le aman profundamente, pero que su marido no apoya su fe en Cristo Jesús. Es un honor ser su pastor, hermanas. Es un honor ser su pastor, hermanas. Porque algunas de esas hermanas han soportado más persecución por la fe en el Evangelio que el resto de nosotros. Cuando han regresado y no les abren la puerta, le echaron candado por dentro. ¿Querías irte al templo? Pues quédate allá. Cuando ha estado lloviendo y no les abren la puerta. Cuando se les reclama el tiempo que invierten en el servicio al Señor y hasta las ofrendas que dan. Aquí necesitamos, y tú vas y se lo das allá para que se enriquezca tu pastor. Bueno, porque piensan que aquí nos enriquecemos. Y aunque el marido está vivo, está muerto en sus delitos y pecados. Ellas tienen vida de viuda por el Evangelio. Es un honor ser su pastor. La primera carta de Pablo a Timoteo es una carta que es de índole pastoral, escrita de un pastor veterano a un pastor joven, para darle instrucciones precisas de qué tenía que hacer, especialmente en Éfeso, donde pastoreaba a este hombre Timoteo. Usted conoce muchos asuntos de esta carta ya de por sí, ¿verdad? Como Pablo le da instrucciones, como dije, precisas acerca de cómo debe conducir a la iglesia en disciplina, cómo debe llamar también a los varones a ocupar su lugar de liderazgo espiritual. De eso trata el capítulo 2. El capítulo 3, hablando del liderazgo espiritual de los varones, pues remata diciendo que los pastores y los diáconos tienen que tener cierto carácter, por cual lo dice allí en el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 4 advierte de diferentes infiltrados en las iglesias que harán mucho daño. En el capítulo 5 empieza con esto: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. En el versículo 2 habló de las ancianas, que deben ser honradas, tratadas como mamás. Pero luego, entonces, una extensión de eso es el versículo 3, a un grupo de entre esas mujeres que son viudas, que en verdad son viudas, le dijo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto no es agradable delante de Dios. El versículo 4 arroja luz sobre el versículo 3 acerca del tipo de honra que se les debe dar. Porque si el versículo 4 dice, si alguna viuda tiene familia, que ellos se hagan cargo de la viuda. Entonces, ¿a qué honra se refiere con el versículo 3? Se refiere a la honra que habla en el versículo 17. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor. El primer honor es el del respeto.
Y luego es el honor de la remuneración. Aquí debe estar hablando de hónralas con remuneración. Por supuesto, hermanos, que da algunos requisitos que las viudas deben cumplir para que entonces sean tratadas de esta forma. Bueno, primero, no debe haber familia para no hacer a la familia irresponsable. La familia tiene que hacerse cargo de su viuda. Pero la que en verdad es viuda, versículo 5, ya ha quedado sola, la que no tiene familia, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, demuestra una mujer que es viuda, que no tiene familia y que demuestra un carácter piadoso. Su devoción está en el Señor. Ahora, su situación de viuda le deja en un punto muy precario, porque a lo mejor ya no le dan un trabajo bien remunerado o ni siquiera le dan trabajo. O ya no puede realizar un trabajo debido a su edad y el desgaste de su cuerpo hasta ese momento. Puede haber allí muchas otras cuestiones alrededor de su situación. Pero algo que debe decir o que debe hacer la iglesia es tener cuidado de observar que sea una mujer con un carácter piadoso, más la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga un testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Note por favor que el carácter descrito aquí va filtrando. De ser una mujer que está sola a que sea piadosa, que además fue fiel a un solo pacto con un solo esposo. Esto quiere decir que no fue una mujer que anduvo en inmoralidad, cambiando de marido a cada rato. Allí Elizabeth Taylor pues no quedaría, ¿verdad? Saqué broma de chavorruco porque hay algunos de ustedes que no tienen ni idea de quién es Elizabeth Taylor. Dice además, testimonio de buenas obras, ha criado hijos. Oh, ¿debe tener familia o no? Bueno, si ha criado hijos, es decir, en el Señor, pero a lo mejor por X razón los hijos ya no están, se fueron a otro lugar. Acuérdense que no había transferencias electrónicas en ese tiempo. O sea, a lo mejor ya se fueron a otro lado, o a lo mejor fallecieron. Fue el caso de Noemí, ¿verdad? Se le murió Kelión y Malón. Si ha lavado los pies de los santos, ha ayudado a los afligidos, si ha consagrado, es decir, ha sido una mujer desprendida, generosa, de carácter piadoso, a ella pone en la lista. Y luego dice quiénes no, y lo que deben hacer las viudas jóvenes, y cómo se debe cuidar también de los pastores, etcétera, etcétera. Note otra vez, por favor, que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, dentro del cuidado de las viudas vamos a regular, porque tampoco va a ser de pues todo el que tenga necesidad, porque entonces nunca vamos a acabar. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Algunos de ustedes, como yo, hemos estado en iglesias que por tener rótulo allá afuera, ¿qué sucede? Llegan visitantes al final del culto. En la iglesia donde crecí, había una iglesia presbiteriana a una cuadra. Y en alguna ocasión llegó uno de los líderes de la iglesia presbiteriana a decirnos, tengan cuidado, hay una persona que ha venido a pedir aquí y ha ido a pedir allá. Y ya nos agarró la medida a ustedes y a nosotros. Y sí, en alguna ocasión esa persona llegó diciendo, pues los presbiterianos me dieron más que ustedes. O sea, ya hasta tarifa, ¿no? Pablo ya veía la necesidad de regular y de decir, no nos vamos a dar abasto. Entonces, por la guía del Espíritu Santo dejó esto. Ahora, ¿qué tan profundo es este asunto? Yo le hablé del cuidado en el Antiguo Testamento, luego en la carta de Santiago, luego me fui con el apóstol Pablo. ¿Quiere ver cómo se comporta una iglesia en cuanto a estos asuntos? ¿Por qué no me acompaña al libro de los Hechos, al capítulo 6? Cuando se acercó Andrés a preguntarme el título de esta
de esta predicación y todo, le dije, ponle varios textos. Porque hoy no nos vamos a estacionar en uno, tenemos que ir a hacer el recorrido. Y este es uno más. Hechos capítulo 6. Dice el versículo 1, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Le llevo a este texto. Continuamente se refiere, nos referimos, incluso yo también lo hago, a este texto como la elección de los diáconos. La palabra diácono no aparece allí por ningún lado. Pero es posible que por las características que vemos aquí, y luego vemos en 1 Timoteo 3 y Tito 1, sí estos debiesen ser calificados como diáconos. Así que permíteme usar una vez más ese término para hablar de este grupo de varones. La elección de los diáconos fue propiciada por un descuido de las viudas. Tan serio se tomaban este asunto que dijeron, más vale que pongamos una forma de estructura inicial de la iglesia donde haya un grupo que atienda en especial este sector de la iglesia. ¿No se le hace muy raro que Santiago diga, la religión pura y sin mácula es refrenar, guardarse sin mancha, pero también cuidar de huérfanos y viudas? ¿No se le hace muy raro que Pablo diga, sí, vamos a tener que poner alguna legislación con esto? ¿Dónde está la importancia de este asunto? Que a Dios le son importantes, punto. Que si hemos de reflejar el carácter de Cristo, no podemos ser indiferentes a los grupos vulnerables, mucho menos en nuestra iglesia. Si allá afuera no, aquí menos. Ahí está el asunto. Que no podemos decirnos seguidores de Cristo Jesús, quien es bondadoso, generoso, tierno, misericordioso, amistoso, como su Padre, se habla en el Antiguo Testamento, y entonces nosotros no ser como Él es, en estos asuntos también. La primera estructura que tuvo la iglesia surgió en respuesta al carácter de Dios, para cuidar de hacer lo que Dios haría con esas personas. Pastor, pensé que este mes nos iba a hablar de las ofrendas. Para allá voy. Para allá voy. Hay 3 cosas que hace una iglesia. El Nuevo Testamento las instituyó. El Señor Jesucristo, a través de los escritores del Nuevo Testamento, las instituyó. 1, exaltar a Cristo Jesús. Tener este tiempo de adoración, donde se hable de Él, para que entonces se le exalte en espíritu y en verdad, es decir, basados en la verdad y proveniente de nuestro espíritu, de nuestro interior. La segunda cosa que hace la iglesia es edificar a los creyentes. Enseñarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, como dice Colosenses 3, 16, 17, por cierto, y otros textos. Y la tercera cosa que hace es evangelizar al pecador. A eso se dedica una iglesia. Esas 3 cosas y nada más. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos pachangas como la de México? Es parte de la comunión y vida de la iglesia. Y parte de la comunión y edificación, como parte de la edificación, no solamente el pasar tiempo juntos y disfrutar tiempo juntos,
también el cuidar unos de los otros es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando ofrendamos, hace rato le dije, cuando dirigí el momento previo a que pasaran los hermanos, reflejamos a Dios en su generosidad. Cuando usted ofrenda, está haciendo algo más que pagar el sueldo de los pastores. Está haciendo algo más que juntar para la renta. Está haciendo algo más que solamente pagar una fiesta. No está pagando una fiesta, está edificando a la iglesia por medio de tiempos de comunión, que también se tienen afuera, por cierto. Pero también está edificando a la iglesia mostrando amor y cuidado por aquellos que tienen alguna necesidad y que el Nuevo Testamento nos dice hacia acá se debe dirigir. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas y les dio un resumencito del Concilio de Jerusalén y luego les habló de una reunión privada. Vaya a Gálatas capítulo 2, ya casi acabamos. Gálatas capítulo 2. Cuando Pablo fue a Jerusalén, dice el versículo 1, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, esto es decir, a los principales, Pedro, Jacobo, Juan, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano, pero ni aun a Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que en verdad el evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pablo habla de una reunión que tuvo en privado con Pedro, Jacobo y Juan, donde les expuso el evangelio que predicaba. Y dice, no me enseñaron nada, solamente era para decir, ven que estamos predicando lo mismo, los rumores que hay de que yo ando enseñando otra cosa son falsos, esto es lo que yo enseño. Fue una reunión teológica para decidir asuntos de doctrina y de predicación. Pues al término de esa plática dice, solo nos pidieron que no nos olvidáramos de los pobres. ¿Por qué? Ya sabe la respuesta. Porque al centro de la fe cristiana está el amor de Dios. Pero no solo el amor de Dios por ti para salvarte, sino el amor de Dios a través de ti para cuidar de otros. El verdadero creyente no podría ser indiferente a la necesidad humana. Y usted tal vez podría estar diciendo, pastor, pero yo puedo acercarme al hermano no necesito hacerlo a través de las ofrendas. Es más, quizá ya usted lo está haciendo aquí, y si lo está haciendo así, está bien y no le estoy prohibiendo, ni censurando, ni diciendo que está pecando, ni nada por el estilo. Pero otra vía es por medio de lo que ofrendamos. Para cuando hay una necesidad que requiere no del esfuerzo de uno, sino el de muchos, ahí está. Porque lo que podríamos hacer entre muchos es más que lo que podría hacer yo solito. Tanto así, y aquí viene el final, que el Salmo 112 dice, bueno, es un salmo que habla acerca de que ha sido justificado por la fe. Y en ese salmo
en la descripción del hombre que ha sido justificado, aquel que es verdadero creyente, dice de él en el versículo 9, con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Una prueba de que ha sido justificado por la fe para siempre, si sus pecados han sido perdonados, es que su corazón ha sido transformado, no ama las cosas de la tierra y entonces da al pobre con generosidad. En el mero centro de nuestra fe, en el mero centro de lo que decimos ser, se encuentra el ser transformados a la imagen de Dios. Y quien está siendo transformado a la imagen de Dios tiene bondad como fruto del Espíritu. Dios le proveyó internamente de lo que necesita para parecerse a Él en su generosidad y en su cuidado de los más vulnerables. No es algo que hacemos por el esfuerzo de voluntad, por la fuerza de voluntad, es algo que hacemos por el poder del Espíritu, confiando en que Él también va a cuidar de mí y que yo necesito solamente cuidarme de hacer su voluntad y ser generoso. Es esta bondad de la que leíamos, definida por este hermano como su dulzura, amistad, benevolencia y generosidad. Y ha dado su Espíritu para que hagamos lo mismo. Reaprendamos a ofrendar. Reaprendamos. Ya sabíamos, pero se siguen sumando capas y capas de profundidad para hacerlo con mayor entendimiento, con mayor parecido al Señor en bondad y por lo tanto mayor generosidad. Vamos a orar para terminar. Señor, tú no nos has mandado a hacer nada por fuerza de voluntad, porque por la carne nadie puede obedecerte. Tuviste que infundir, que dar tu espíritu a nosotros para que entonces tengamos la fuerza para hacer tu voluntad, para obedecerte y al obedecerte parecernos a ti. No hay pretextos entonces, pero que el entendimiento de tu amor por estos grupos de la iglesia más vulnerables nos lleve a una práctica más precisa. Y entonces doctrina y práctica vayan de la mano como siempre quisiste que fuera. Ayúdanos a cuidar del huérfano, de la viuda, del pobre, del extranjero. Porque eso es lo que harías tú. Y es lo que deseas hacer a través de nosotros. Amén.